Estado de San Luis Potosí, les da la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio titulado Somos mucho más que dos. El Instituto de las Mujeres presenta a la licenciada Marcela Martínez Romero, quien es presidenta de la Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología, sexóloga certificada y directora del Instituto Superior de Educación Sexual de Aguascalientes, en un espacio de reflexión donde las personas, ideas, estrategias y modelos aplicados a beneficios de la equidad de los géneros se vean enriquecidas con esta experiencia. En esta ocasión, la licenciada Marcela Martínez Romero y la enfermera de salud pública Andrea Saldaña Rivera, titular del Instituto de las Mujeres, conversarán sobre sexualidad y género, derecho de las mujeres, sistema de justicia con perspectiva de género, avances y desafíos del Estado y de la sociedad en materia de equidad de género. A continuación, me voy a permitir leerles una breve semblanza de la maestra Marcela Martínez Romero. Ella es abogada de profesión y ejerce la docencia universitaria. La profesionalización constante y una visión integradora desde el feminismo la llevaron a los senderos de la educación sexual, lo que le ha permitido tener una visión global de las políticas públicas en materia de justicia y derechos en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Martínez Romero es también referente obligado en los trabajos de sexología en México, autora del libro Derechos y Delitos Sexuales y Reproductivos, en el que argumenta el reclamo de las feministas sobre la despenalización del aborto, que contribuiría a preservar la salud y la vida de miles de mujeres. Se requiere incidir entonces en información y educación sexual, pero también en la asimilación de la perspectiva de género de las políticas públicas. Bueno, sin más preámbulos, le cedo el micrófono y la palabra a la persona Marcela Martínez Romero y nuestro titular del Instituto de las Mujeres. Muchas gracias por su asistencia. De una manera personal quiero darle la bienvenida a la licenciada Marcela Martínez Romero, gran amiga, gran maestra, y estamos muy contentos. Le decía yo, a lo mejor vamos a quedar así como que muy grande el lugar, pero no hubiéramos tenido el suficiente tiempo en nuestra sala de juntas, porque realmente queremos pedirle que nos hable sobre diferentes tópicos. Y si quieres, Marcela, sin más preámbulos, pudiéramos empezar con lo que es una de nuestras obligaciones de acuerdo al artículo 7 de la ley del Instituto de las Mujeres, que es la educación sexual. Bueno, antes que nada, buenos días a todas y a todos, aunque siempre son menos los todos que las todas. Y bueno, gracias a la amiga entrañable de muchos años, gracias a la funcionaria y gracias a ustedes. Andrea me quiere mucho, casi tanto como yo la quiero a ella, y entonces por eso exalta tanto las ideas que pudiera yo tener, pero por ganas no va a quedar. Por supuesto que estoy dispuesta, y a eso vengo a dar mi mejor esfuerzo, por dejar para ustedes lo que pueda dejar. La educación sexual, ¿cómo que te gustaría que habláramos de la educación sexual? Pues hay muchas cosas que uno pudiera decir. En este pleno siglo XXI ya tenemos fortalezas, hemos avanzado. Tú y yo podemos decir que somos más o menos de la misma época. Ella es mucho más joven que yo. No, pero de lo que nosotros vimos y vivimos a lo que ahora podemos identificar, creo que hay avances y no lo podemos negar, que hay oportunidades, pero que aún persisten algunas amenazas, y esas amenazas, lo peor también es que son retrocesos. En general, en cuanto a educación sexual, pudieras manejar algo. Sí, cuando una anda en estas cosas, en talleres, cursos, pláticas, conferencias, etcétera, encuentra siempre reclamos, sobre todo de las mujeres jóvenes, más que de los hombres, de decir, es que pasan cosas, hacemos, trabajamos y la situación sigue igual. Y yo creo que no, como dice Andrea, cuando uno ya tiene sus añitos y voltea para atrás y lo que una vivió, se acuerda uno de los años fines de los 40, yo soy de 43, entonces puedo hablar de que yo recuerde 48, 49, los 50, los 60, 60, y vea uno cómo está ahora las cosas. Por supuesto, indudablemente que ha habido avances, pero también surgen
platicábamos hace un rato antes de empezar, ahorita por ejemplo era el problema de las jovencitas embarazadas que hace muchos años no existían. Sí hay hoy más información, mucho más información por todos los medios, y esto tiene una doble cara. A través de los medios tenemos una cantidad de información impresionante, y no se diga a través de estas nuevas tecnologías del internet, en con tocar un botón, pues a niñas, a niños y a todo aquel que sepa. No digo tocar un botón porque desde los niños de algún año ya saben tocar el botón, pero desde que se sabe leer y escribir tienen acceso a toda la información. Qué bueno que bien diría uno, pero por otro lado hay información totalmente indiscriminada, y desde pequeñitos pueden entrar a cuestiones pornográficas que no son muy veraces en la información que dan, a cuestiones que pueden dañarles, hasta cuestiones que pueden hacerles mucho bien. Creo que los avances que podemos tener es eso, hay mucha más información. El riesgo de esto es que no tenemos ya capacidad para poder controlar esa información, porque en términos de sexualidad sí tiene que ser uno tener mucho cuidado con la información que llega, sobre todo niñas, niños y adolescentes. En otro sentido, en México, como parte de ese trabajo educativo, pues está el libro de texto, que en la parte de ciencias sociales tiene una serie de informaciones muy valiosas. Desde que se crea el libro de texto gratuito en los años 70, esta parte informativa que ha sido incluida en los libros ha sido hecha por personas en general muy capacitadas. Había el INPE en el sexenio de Fox, pero fuera de esa etapa, en todos los demás sexenios la información ha sido hecha por personas expertas, muy cuidada, y creo que esto ha permitido que llegue no siempre a niños de primaria esta información. Digo que no siempre porque no ha sido paralelo. Una debilidad muy grande que tenemos en México es que maestras y maestros no son capacitados en educación sexual. La educación sexual debería de ser indispensable, esencial, necesaria para la formación de las maestras y los maestros. Sin embargo, en las universidades pedagógicas, en las normales, no se les da a maestras y maestros esta información. No se les da. Entonces llegan a pararse al aula sin una formación profesional en este ámbito, llegan con toda su carga de prejuicios, de ignorancias, de tabús que transmiten al educando. Y este libro, que en verdad es oro molido, este libro de información sobre sexualidad que llega a las primarias, si mal no recuerdo, creo que desde el tercer año llega esta información muy gradual, muy cuidada, en donde se les habla con toda naturalidad y de manera muy adecuada, desde el nombre que se les da a los genitales, hasta hablar de orientación sexual, hasta hablar de género. Es un libro muy avanzado, pero ¿qué pasa cuando cae en manos de una maestra, de un maestro muy conservador, muy lleno de ignorancia, de tabúes, de prejuicios en su formación? Pues el resultado ha sido que muchos maestros, lo sabemos, en las primarias, estas páginas las pasan por alto, no lo dan, porque la educación sexual, a diferencia de otras materias, yo como educadora sexual que soy, creo que lo puedo decir y notar, que un maestro, una persona común y corriente puede hablar, no sé, de historia de México, de matemáticas, de química, de física, qué sé, de cualquier tema sin ningún problema, pero hablar de sexualidad compromete nuestra propia sexualidad. ¿Sí? Hablar de orientación sexual, si estamos con prejuicios y con ignorancias, vamos a dejar salir lo que sentimos hacia orientaciones diferentes a la heterosexual. Si tenemos prejuicios respecto al aborto, vamos a dejar salir nuestros prejuicios. Si tenemos prejuicios respecto al erotismo, los vamos a dejar salir. Entonces, este compromiso que hay para quienes hablamos de sexualidad, no lo tienen los docentes y las docentes. Entonces, cuando llegan al momento de dar estos temas, simplemente no los dan, y además no son objetos de evaluación. Nadie se los exige, lo pasan por alto, y todo ese esfuerzo de muchos años de los gobiernos por dar educación sexual a través de los libros, que es un gran avance, pues se viene abajo cuando los maestros y las maestras no tienen la capacitación para hacerlo, y a veces quieren remediarse el mal ya en el camino capacitando, pero bueno, ¿quién está capacitando? Porque la educación sexual tiene también toda una carga de ideología y de valoración. No es lo mismo que dé un taller
sobre sexualidad una persona del Opus Dei a que lo lee una feminista. Créanme que la visión, aunque se pudiera hablar de los mismos temas, pero la visión y las palabras y los contenidos van a ser muy diferentes. Entonces, bueno, esta falla de nuestros gobiernos, creo que como cuestiones exitosas, sí que cada día hay más personas, que yo me acuerdo, te acordarás Andrea, hace 30, 40 años, no encontraba uno en librerías cuestiones que hablaran de sexualidad. Ahora proliferan los libros, pero tenemos a Cuauhtémoc Sánchez. Entonces, ese es poder elegir qué libro es bueno para que lo lea mi hija y mi hijo, y qué libro le va a hacer más daño que bien. Entonces sí, hay mucha información, hay muchas publicaciones, hay entre comillas mucha apertura a lo bueno y a lo malo, ¿no? Entonces todos estos éxitos y avances que vamos teniendo también tienen su cara y su aspecto negativa, pero creo que si yo tuviera que decir en términos de educación sexual en los últimos años, y pusiera en una balanza, es más, con todas las problemáticas que nos ha ocasionado, son más los avances y los adelantos que tenemos que los retrasos. Sí hay mucho que trabajar, pero hoy por hoy creo que vemos cada día más personas con una visión progresiva, abierta, fundada, científica, acerca de la sexualidad que estamos trabajando y que estamos dando, no diría mucha batalla, pero sí que estamos en un constante diálogo, a veces bastante álgido, con personas que tienen esta visión conservadora, religiosa, cerrada un tanto de la sexualidad. Y bueno, es parte del trabajo, pero lo importante es que sigamos adelante. Fíjate que en el Instituto de las Mujeres, ya cuando yo llegué, ya estaba trabajando y seguimos trabajando en los libros de texto, tanto de unas propuestas curriculares que se han realizado desde el primero hasta sexto año de primaria, y se han dado talleres gracias a los programas federales de transversalidad que nos financian mujeres. Yo le veo una sola desventaja: la escasa cobertura, porque ese es el problema, y porque todavía todo viene de México. Me acuerdo con Alma Nava en Educación y Ciudadanía, cuando estábamos en la asociación civil donde estuve muchos años. Fuimos con Rostros y Voces, y con la Universidad de Massachusetts nos dieron una currícula muy interesante. Recordarás tú que pues ya desde Elige un futuro mejor, la de Susan P, todas esas currículas, Planeando tu vida, ¿sí? Todas esas currículas que han presentado, creo que se van superando cada día. Esa que conocimos nosotros traía ya una vertiente relacionada con el trabajo y con la tolerancia hacia la homosexualidad. Pero aparte, la Universidad de Massachusetts nos ayudó en la evaluación de esa currícula. Entonces tuvimos datos duros que mostraban el impacto que tenía sobre las chicas y los chicos, pero también los datos cuantitativos de un cierre que hicimos muy lúdico, como generalmente acostumbramos a hacerlo. Los testimonios realmente, algunos eran conmovedores, otros eran estresantes, como el de Mamá Rosa, por ejemplo, ¿sí? Y decíamos, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo desde hace una década más o menos? Que no se manejaba mucho la palabra bullying, pero el proceso era, ¿sí? Bullying en las escuelas, bullying de los maestros, bullying, violencia, todo ese tipo de cosas, cómo las podríamos abordar en medio de unos esfuerzos tanto de la sociedad como del Estado que no alcanzan a cubrir todo el mundo que tenemos de población, que no alcanzan a cubrir todo el mundo de padres y madres de familia, que lo que a veces menos les interesa es la educación sexual, porque lo dan por hecho de que a mí así me educaron y yo así voy a educar a mis hijos. Entonces la transmisión generacional también podríamos decir tiene sus asegúnes, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay algo que está volviendo a querer retomar un espacio: la abstinencia. ¿Qué nos pudieras tú decir de eso? Que es saludable. Es saludable para quien la quiera llevar. Está bien, quien quiera
practicar la abstinencia me parece bien, ¿no? Pero habrá a quienes no nos satisfará del todo, que creo que tenemos el mismo derecho. Creo que lo importante aquí es que las opciones estén abiertas y que con un conocimiento informado cada quien decida lo que quiere decidir. Lo que se me hace francamente cruel es que nuestras niñas, niños y adolescentes estén siendo bombardeados hoy por tanto mensaje erótico y que a la vez no tengan la información como para decidir qué hacer. Les digo yo que a mí me da la idea de alguien que está muerto de hambre, que no ha comido en 8 días, y le pasamos una torta de jamón con su aguacate, su queso, y le decimos no la comas, no la comas, no la comas. Me parece francamente cruel. Si uno prende la televisión, o sea, en los canales, no sé, sí, no los estos de Sky, ¿cómo se llama? Sky, no, del cable, Sky, ¿cómo se llama? Canales comerciales. Televisión abierta. La televisión, no, uno prende estos canales comprados y la televisión abierta, y en ambos va a encontrar simplemente las telenovelas de las 5 de la tarde, uno ve los besos y hasta uno se le hace agua a la boca. Y eso lo están viendo los niños de 5, de 8. Si les estamos dando de veras, no digamos ya escenas más eróticas que pueden pasar en otros horarios y que están al alcance de las niñas y los niños. En verdad, los estamos bombardeando, los estamos sobreexcitando y no les damos opciones. ¿Qué hago con esta sobreexcitación? Pues desde una criatura, desde que nace, tiene erotismo y tiene apetencias eróticas, no como las tiene una persona adulta. Pero bueno, ustedes habrán visto que ya el ultrasonido se puede ver erección en niños. No podemos ver lubricación en niñas porque no ha llegado tanto nuestra tecnología, pero el día de mañana podremos ver lubricación vaginal en los productos que se pueden ver a través del ultrasonido. Niños que desde recién nacidos el pene se erecta. Si no quieren llamarle erotismo, no le llamen, pero sienten bonito. Los genitales son fuente de placer, para eso están. Así fue hecho nuestro cuerpo, como la boca está hecha para comer, los genitales están hechos para arrancar, para detonar placer. Si a un bebecito, si a una bebecita, no se diga ya a un niño o niña mayor, a un adolescente le tocan los genitales, sienten rico, sienten bonito. Si ellos se los tocan van a sentir bonito. Pero no queremos aceptar esto. Entonces es fácil decir, no te los veas, no existen, no te toques. No lo podemos evitar, ahí están, son parte de su cuerpo, cargan con ellos las 24 horas del día. Y parte de la educación sexual que tendría que darse en casa, porque si no lo hacen los papás o las mamás, mucho menos lo van a hacer las maestras en preescolar, y no se diga maestras y maestros más adelante. Pero creo que quiero que es decir eso, a lo que sí tienes unos órganos genitales, así como les decimos, la boca es para comer, no es para que te eches tierra, no es para que comas algo descompuesto o algo. Hoy estamos con el problema de la obesidad, enseñando a nuestras niñas y niños a comer cosas que no les engorden. Es igual los genitales, por Dios. Sí, te van a producir placer, pero solamente tú puedes tocarlos. Solamente tú, nadie más. Esto es prevención de violencia sexual. Solo tú puedes tocarte tus genitales y disfrútalos y gózalos, porque para eso son. Pero en la privacidad, no defecas en la sala en medio de toda la familia. Si tú no comes ahora, se te da la gana lo que encuentras. Bueno, pues también hay una disciplina para el uso y no abuso de tu genitalidad y de tu erotismo. Disfrútalos, gózalos, la masturbación es salud sexual. Entonces no van a tener nuestros niños y niñas que andan buscando por otros lados y encuentran el placer en sí mismos y en su cuerpo. Pero si le tenemos miedo al erotismo de los menores y lo único que sabemos decir es no, y entonces la solución es la abstinencia. No te toques, no te veas, no existe, y no se diga en África, en donde está la infibulación y la clitoridectomía, ¿no? Llegar a extremos así, pues sí, córtales el clítoris y cóseselos para que ya ni se los vean, ¿no? O pones un cinturón de castidad. Ya no podemos seguir en esos tiempos, no podemos cerrarnos a la realidad. Abstinencia sí de relaciones sexuales, pero que en la medida en la que se le habla a un niño y una niña, estoy hablando de 3, de 4 años, no lo vas a sentar a hablarle de cuáles son las parafilias que existen, no se le habla eso, pero sí les puedes hablar de su vulva, sí les puedes hablar de su pene, cuidado de la es importante para tu vida, es parte de tu cuerpo.
ciertas de personas dispuestas a veces a hablar de esos temas, pero que le tienen mucho miedo a hablar. Efectivamente, papás y mamás, si no hemos tenido una mínima educación en esto, nos va a dar pánico estar viendo que el niño se está masturbando a los 5 años y ¿qué hago? Me hago la desentendida, chiflo, aplaudo, lo castigo o ¿qué hago? ¿No? Es decir, a ver, papacito, ¿quieres masturbar? Se llama masturbación, está bien, vamos, te llevo al baño y ya cuando acabes me avisas, ¿eh? Pero eso no lo podemos hacer, porque no está incorporado en nuestra educación. Y si eso es quien tenemos el buen deseo de hacerlo, imaginen ustedes quien tiene toda una formación conservadora, religiosa, cerrada. Entonces es abstinencia obligatoria para niños, niñas y adolescentes. Si hay una época en que el erotismo del ser humano está a flor de piel, es precisamente cuando la hormona empieza a detonar. En la etapa de adolescencia las criaturas tienen el erotismo a flor de piel y lo que en caso de sus grupos conservadores lo único que pueden decir es abstinencia. Malo es que lo hagan para sus hijos, pero bueno, finalmente son sus hijos, es su responsabilidad, pero doblemente malo es que quieran que esto sea para las hijas y los hijos de todos. Sí, como perdón, no para mi celular, perdón, en este momento de pago. Si yo no puedo, para mí la abstinencia no es una opción, la única opción que tengo para mi familia, pues está bien, ¿no? Qué lástima y pobre de tu familia. Pero lo malo de los grupos conservadores es que lo que ellos consideran bueno para sus familias pretenden obligarnos a que todo el mundo lo siga. La abstinencia es una opción muy buena para quien decida consciente y racionalmente saber, sea niño, adolescente o adulto, para información. Y si es decisión del adolescente decir yo no quiero tocarme hasta que llegue alguien a tocarme, si es tu decisión, adelante, hazlo. Y en el momento en el que quieras que ya nuestra opción cambie, la de una vez y para siempre. Me hiciste que me acordara del libro de Por unos años. Esa obra literaria tremenda que causó furor, obra escrita por lo pésimo y por la mitad de la severa. Por cierto, Susan Pittaway escribió una respuesta. Yo nada más quisiera comentar una de las situaciones que él pone ahí un personaje que empieza a masturbarse y entonces se le convierte en una obsesión y se masturba en la mañana, en el día, en la tarde, en la noche. Y dice, pues ya se hubiera descargado. Entonces es lo que decían algunos maestros, padres, madres de familia. Si te tocas ahí, te van a salir pelos en las manos. No han salido. Te vas a hacer tonto. Eso también lo maneja que ahorita nos damos. Disminuye el coeficiente intelectual entre mayor número de masturbaciones se presentan. Entonces, realmente es muy lúdico, porque te hace reír. Si tú tienes la información correcta y dices, ¿cómo puedes decir eso? ¿No? Y además le dieron todas las inyecciones de salud sexual la primera vez que fue a tener una relación sexual. Además, maneja la sexualidad como si la única manifestación de la sexualidad fuera el coito. ¿Quisieras abordar? Sí, no, cuando me toca a mí que he estado en debate con personas conservadoras, les digo yo, si les salieran pelos en la mano, crean que la mayoría de los auditores estaríamos peludos. Si afectara la mente, la mayoría de los que están aquí seríamos retrasados mentales, No, tonterías. Creo que una manera de dar, en el caso de Susan Pittaway, que es una gente que tiene muchos años trabajando, me parece la mejor respuesta que dio este señor, que además, no, la verdad yo lo sé o que hago, que lo conozco por la experiencia de gente que sí lee como muy de Saldaña, pero creo que es ingeniero el señor, ¿no? Pero creo que es ingeniero, ¿no? Y se le dio algo así, no tiene una formación y se le dio a trabajar estos temas. Y bueno, el resultado es eso, ¿no? Que realmente la amplia gama de la sexualidad, que es riquísima, una de sus partes, es el erotismo. Tiene que ver con placer sexual, con mentalidad, pero es una. Y tal vez porque es la parte más placentera, no olvidemos que la mayoría, seamos o no seamos católicos, hemos sido formados, que somos productos de una cultura judío-cristiana. Entonces yo le digo, en este país todos, sean o no católicos, todos hemos guadalupanos.
porque la cultura está en el ambiente, mamamos la cultura judeocristiana, y en la cultura judeocristiana se exalta el dolor. El dolor es maravilloso, acuérdense, para llegar al cielo, para disfrutar de las delicias del paraíso, hay que sufrir mucho y no gozar nada, y menos gozar eróticamente. Entonces, si tenemos todos estos en proyectos desde que tenemos uso de razón, obvio es que le tengamos mucho miedo al placer sexual, y que le tengamos mucho miedo al erotismo, y que le tengamos mucho miedo a la cópula. Y cómo reaccionamos con las cosas que nos dan miedo, las llenamos de mentiras, de perjuicio, de tabú, y traspasar todos esos miedos, primero hay que querer hacerlo, y después es todo un proceso. Yo creo que aún quienes tenemos muchos años en esto, tenemos todavía nuestros prejuicios, por supuesto que sí, quizás estemos más conscientes, nos enojamos a veces con uno mismo, con una misma, pero finalmente es resultado de una cultura mamada desde que se tiene uso de razón. Entonces irle quitando y despojando, no solamente quitarle sus miedos al erotismo, sino convertirlo en algo que se disfrute y que se goza, pues es muy difícil. Tenemos otras culturas, ¿no? Como puede ser la hindú, por el contrario, el erotismo tiene todo un sentido en la vida positivo. Nosotros vivimos en una cultura sexofóbica o erotofóbica, en la que el placer sexual, el placer es malo, pero si es placer sexual, es malo, causa muchos daños, tanto que nos llevan a esto. Te vas, si te tocas, si te masturbas, si no lo dicen, desde que tenemos mucho de razón, no vas a crecer, te vas a quedar chaparrito porque no creces, vas a tener retraso mental, no vas a poder tener relaciones el día que te enamores y que quieras casarte. Entonces son tantos los miedos y los tabúes que realmente sí llegan a hacer que la vivencia del erotismo sea una vivencia muy sufrida y muy distorsionada, y cuando se llega a tener placer sexual se vive con mucha culpa. También algo del que nos heredamos de la cultura, no heredamos, sino lo seguimos viendo, la cultura judeocristiana es la culpa. Todo está lleno de culpa, todo lo que hago es malo, todo. No, si ya vi una cosa cuando yo era jovencita, que teníamos relaciones sexuales antes de casarnos. Era una vergüenza terrible. Yo me acuerdo que había una amiga que decía que tenía una tía que ella podía ver en los ojos de una mujer que era niña, ¿no? Nunca quisimos conocerla, porque lo vivió las jóvenes de mi generación, y cada día hoy por hoy, sobre todo más mujeres que hombres, pues vivimos el erotismo con mucho sufrimiento y con mucha culpa y con mucha vergüenza. Creo que cada día aquí están los pasos, hoy día las jóvenes, hay más bebés, no todas, pero cada vez hay más jóvenes que de una manera muy racional y muy placentera viven el erotismo. Qué rico es oír a Marcela, ¿verdad? Sí. Yo quisiera irme por otra vertiente porque ya la abordaste, de hecho. De repente, como tú dices, hay mucha información, hay acceso a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de los libros de texto, de otro tipo de libros, de literatura barata, de lo que sea. Pero estamos el personal de salud, el personal de educación, el personal de otros ámbitos, y cada quien percibimos nuestra función, nuestra responsabilidad como educadores sexuales o como represores sexuales. ¿Cómo ves tú el equilibrio de fuerzas? De repente las represiones desde el punto de vista religioso, y hablando en general de todas las religiones, son tremendas, porque le inculcan al niño de que te está viendo Dios, o te está viendo el Ser Supremo en el que crean, y todo lo que hagas allá te están viendo. Y entonces decía un funcionario MTZ Abascal, que cómo era posible que si en la recámara está el Cristo, está la Virgen, y ahí van a estar haciendo, dice, cochinadas. Entonces, ¿cuál es la función que cada quien percibe para proteger o para liberar en la educación sexual? ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Desde el ámbito físico? Bueno, porque pensando cuando me dices funcionarios, yo estoy pensando en el sector público, quienes trabajan en el sector salud, que son quienes más vínculo tienen
con la sexualidad, o quienes están en el sector salud, quienes están en el sector educativo. No me imagino, por ejemplo, el secretario de Hacienda que cobrara impuestos por relaciones sexuales, pero creo que hay instancias públicas que están muy alejadas de la sexualidad y hay otras que están íntimamente vinculadas. Hablando desde lo macro, pues sería todo el sector salud y todo el sector educación. Y claro, el sector mujeres, pero pensando en estas grandes secretarías, porque finalmente, bueno, es que están, por supuesto, los institutos de mujeres que han venido a hacer un trabajo muy importante en todo este avance, no nada más para las mujeres, también para los hombres, porque cualquier cosa que sea en beneficio de las mujeres, lo disfrutan también los hombres. Pero desde estas grandes instancias nacionales, desde la Secretaría de Salud Pública o la Secretaría de Educación o las instancias estatales, no podemos evitar que quienes están al frente de una institución, incluyendo, por ejemplo, un instituto de las mujeres, tienen su ideología y que marcan con su ideología su trabajo. Aunque lo que debería de ser única guía de su función, el cumplimiento de la ley, no siempre es así. Y a veces manipulan y cambian, ocultan la ley para finalmente dar paso a la imposición de su propia ideología. Y es el caso cuando hablabas de Abascal, ¿no? El discurso de Abascal, que era profundamente conservador, misógino, homófobo, machista y todo lo que lo podamos calificar, y además el peso que tiene porque es a una autoridad pública del máximo nivel del federal quien lo emite. Cuando hablamos de las instancias estatales, pues finalmente también ellas marcan la ideología que rige a toda la institución. Y bueno, yo no puedo poner ejemplos que no me consten. Si puedo poner ejemplos que me consten, yo radico en el estado de Aguascalientes y entonces yo veo en mi estado, en el municipio de Aguascalientes, la ciudad capital, el trienio anterior, una alcaldesa progresista, abierta, dispuesta a apoyar la causa de la educación sexual, la causa de las mujeres, y que le da al Instituto Municipal una Entonces, bueno, UNIS en verdad le da un auge y un apoyo al Instituto de las Mujeres como nunca lo había tenido ni el Estado ni el municipio. Y de repente entra otro partido y me platican que la anterior directora que daba cursos, sobre todo, en verdad transversalizó toda la perspectiva de género, empezando por el mismo gabinete. Claro, con el apoyo de la alcaldesa, que ella hablaba con enfoque de género, y entonces la alcaldesa, cuando un funcionario decía, es que los funcionarios, y la alcaldesa decía, y las funcionarias también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así es padre hacer el trabajo, pero de repente cambian el trienio el gobierno y viene un gobierno conservador, y entonces me entero que una serie de recursos didácticos de penes, vaginas, de muñequitas que se embarazaban y parían, todo eso que se trabajaba en los talleres y que había comprado a un gran costo la anterior directora, cuando llega la nueva directora dice, estas son enchinadas, tírenlas a la basura, ¿no? Entonces, pues sí, decimos pero sin embargo para esas personas que entraron de repente porque salieron todas las que habían entrado, que obviamente desde la titular que las contrata, pues contrata a mujeres y no formadas, sí con disposición de formar en este sentido, ¿no? Pero cuando se van todos y llega gente sin ninguna formación y sí con una ideología profundamente conservadora, pues esa es la visión que tienen. Entonces imagínense que en vez de ser una instancia municipal, sea una instancia federal. Hubo, si mal no recuerdo, también fue en el sexenio de Fox alguien que estaba en el área reproductiva que causó mucho daño. Hubo mucho problema para la repartición de la pastilla de emergencia. En fin, todas estas, imagínense, un grupo conservador en el poder, todo el daño que puede hacer.
desde políticas públicas que quizá no vayan muy orientadas a lo conservador, pero que sí que frenen otras cosas como promoción de métodos anticonceptivos, como abastecimiento, por ejemplo, como no atención a las mujeres embarazadas, muerte materna, todos estos temas que tienen que ver con las mujeres. Entonces, por supuesto que tiene que ver mucho la ideología de quien está. Sí lo hay funcionarios y funcionarias que a pesar de su ideología tienen la honestidad y la capacidad para decir, bueno, yo no creo, yo no confío en esto, pero ya no voy a seguir mi ideología, es lo que debo de seguir, que es la ley me ordena esto, la norma me ordena esto, yo la cumplo, sí hay, afortunadamente sí hay, pero también hay otras funcionarias y funcionarios que desconocen lo que es la función pública y que sienten que llegar a un puesto de estos es por imponer su voluntad, no por imponer lo que la norma dicta, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la gran labor, el gran trabajo, no creo, estoy cierta y lo afirmo, y si estoy equivocada me gustaría que me desmintieran. El trabajo en este país de educación sexual lo ha hecho la sociedad civil organizada, los han hecho las ONGs, somos quienes hemos hecho el trabajo de educación sexual, porque el gobierno no lo ha hecho. El gobierno, su trabajo está nada más en el libro de texto gratuito, que es muy importante, pero hasta ahí ha llegado. Pero quienes hemos hecho la educación sexual en este país hemos sido las organizaciones civiles, así como la salud sexual y no la reproductiva, la capacitación y la formación la hemos hecho las organizaciones sociales. Y bueno, tienen ustedes entidades federativas como es el Distrito Federal, que están las organizaciones sociales más fuertes y son ellas detrás del poder quienes han hecho los grandes cambios en la legislación. En cambio, en entidades muy conservadoras, en donde hay pocas organizaciones sociales liberales, pues los avances son menos. Hay otros personajes dentro del Estado que tienen mucho que ver en los cambios o procesos y que pueden estar aquí, por ejemplo, en el Congreso del Estado o en cualquier estado en el Congreso de la Unión. Pero yo quisiera que hablaras de otros tiempos. Me acuerdo cuando mencionas a Porfirio Díaz en aquel cambio histórico de los cambios que se dieron en la Constitución, donde se proponía que fuera un Estado laico. De Porfirio Díaz, nosotros en el nacimiento del Estado mexicano después de la conquista nacemos como un Estado confesional, es decir, como un Estado en donde gobierna la Iglesia Católica con el gobernante político, y así son las primeras constituciones que nos rigen, incluyendo los sentimientos de la nación de Morelos, que después se convirtió en la Constitución de 1812. Hablaba de que Dios Todopoderoso, que nos ha permitido llegar aquí, fueron ese tipo de constituciones en las que se habla que los poderes de quien ejerce el poder los da un ser supremo, y que están los sacerdotes o los representantes del clero católico, en el caso de México, gobernando de la mano con los funcionarios públicos. Se les llama estados confesionales. Tanto la norma como la práctica política está sentado aquí formalmente, desde la ley está sentado aquí el obispo o el sacerdote, y aquí está el gobernante. Realmente el que crea el Estado laico en México es Benito Juárez, con la Constitución de 1857, cuando ya no atribuye el derecho al poder a la suprema divinidad, sino lo atribuye al pueblo. Y por primera vez la Constitución de 1857 habla de derechos humanos y habla de que el ejercicio, de que la soberanía del pueblo, de la soberanía radica en el pueblo, y el pueblo el pueblo la pone en manos de gobernantes por el mismo pueblo electo. Y es entonces que en México juramos, el funcionario, desde el presidente de la República, jura sobre la Constitución, no sobre la Biblia. Y es a partir de esta Constitución y del gobierno de Benito Juárez, que desde mi punto de vista muy personal es el que crea el Estado mexicano. Realmente es a partir de Benito Juárez que son leyes que nos rigen, autoridades que nos rigen con fundamento en una Constitución, que surge un Estado laico. Porfirio Díaz después empieza a dar
un vuelco y a darle es decir, durante de 1850, la Constitución de 1857 hasta 1910, que está Porfirio Díaz antes de que llegue Benito Juárez, es decir, es en el 1800 y pico, no me acuerdo las fechas, cuando llega Benito Juárez, Porfirio Díaz como presidente de la República. Entre Juárez y antes de que llegue Porfirio Díaz, hay un Estado laico en México. Estado laico no quiere decir, porque mucha gente, sobre todo sectores conservadores, lo cambian, desfiguran, deforman el concepto. La laicidad no es obligarnos a no tener religión. La laicidad es precisamente permitir que cada quien tenga la religión que quiere, que la profese en los términos que quiera. Es la libertad de credo lo que da la laicidad, y no permitir que ninguna autoridad religiosa de ninguna religión interfiera en el ejercicio del gobierno. Es la riqueza de la laicidad. Sin embargo, y México, antes de Benito Juárez, el poder del clero siempre estuvo detrás del poder político, como lo está ahora. Nada más que entonces era por normas y ahora es de hecho, ¿no? Sin embargo, toda esta laicidad que gozamos gracias a Benito Juárez empieza a dar un vuelco y empieza a cambiar con Porfirio Díaz, quien nuevamente vuelve a llamar al clero y lo sienta a su diestra. Incluso cuando en el 57, que es una anécdota, se dice que Benito Juárez era católico y todo su gabinete, que ha sido el gabinete más brillante que ha tenido este país, todos eran, si no todos, la mayoría, bueno, no, porque ¿cómo se llama? El Hidromante era ateo a rabiar, pero muchos de ellos eran católicos y no fue un obstáculo para que votaran para que propusieran, porque lo votó el Congreso, una constitución laica. Sin embargo, Porfirio Díaz invita al clero. Pero yo iba a platicar antes, en la etapa de Benito Juárez, cuando se cura la Constitución de 57, el obispo, no me acuerdo el nombre que era, prohíbe que se vote esa Constitución, y entonces excomulga en 1957 a todos aquellos funcionarios que juraran la Constitución de 1857. Quedan excomulgados, católicos o no católicos, quedan excomulgados todos. Obviamente, parte de esos funcionarios que juraron la Constitución del 57 fue Porfirio Díaz, y entonces no sé qué cargo tenía. El caso es que cuando es presidente Benito Juárez, empieza nuevamente a acercarse como funcionario, porque como particular lo puede hacer, pero como funcionario empieza a acercarse y a permitir la intromisión del clero. Llega el momento en que su primera esposa, Delfina, está agonizante, y entonces llaman al obispo para que le dé la extrema unción, y el obispo dice: pero usted, Delfina, no está casada por la iglesia, entonces no puedo darle la extrema unción. Y la señora, que obviamente muy católica, pues es muy importante para un católico no tener la bendición y la extrema unción. Entonces pide, le suplica a Benito Juárez: por favor, casémonos, Porfirio Díaz, casémonos para que me den la extrema unción. Se casan en el artículo mortis, y todavía el obispo va más allá y dice: pero no puedo, porque ya los casé y tú como esposo juraste la Constitución de 57. Entonces necesito que apures, que niegues tu juramento para que yo le dé la extrema unción a tu esposa, si no, no se la doy. Entonces él dice que Porfirio Díaz apura y reniega de haber jurado la Constitución. Bueno, hoy por hoy la intromisión, y es parte de los retrocesos y los pocos avances que estamos teniendo en temas de derechos sexuales y reproductivos. Una intromisión del clero como nunca antes se había dado. Y hablo de las altas jerarquías católicas. Trátese del PRI, del PAN o del PRD. Aquí no hay partidos. No, ahora ya podemos hablar. Créanme que cuando yo era niña, del clero, de la Virgen de Guadalupe, de los militares, estaba terminantemente prohibido para en este país. La democracia avanzó. Hoy podemos hablar de los militares y podemos hablar de la Virgen de Guadalupe con todo respeto, ¿no? Decía el otro día, curiosamente, un diputado panista, se me hizo una frase extraordinaria. Se dijo: no podemos faltar al respeto cuando hablamos respetuosamente de algo.
Entonces está la libertad de expresión. Hoy por hoy es algo en Aguascalientes, no sé si se adelantando un poco, Andrea, en Aguascalientes, por ejemplo, cuando trataron el año pasado o antepasado de incluir la protección a la vida en el artículo de la Constitución, que es un avance para sancionar a mujeres que abortan, nuestra lucha, nuestro enfrentamiento fue con el obispo, y los diputados nos decían: es que el señor obispo ya nos dijo por abajito del agua, pero no es posible que el obispo venga y les ordene a los diputados lo que tienen que hacer, una violación brutal al Estado laico. Entonces, de plano, tuvimos que decirle al señor obispo de Fred: señor obispo, con todo respeto, quítese de aquí, quítese, está usted violando el Estado laico, está usted atentando contra la vida de las mujeres y contra la salud de las mujeres. Entonces, la intromisión hoy por hoy de la alta jerarquía católica y de las políticas vaticanas en este país es terrible. Y aunque vivamos en un Estado laico y aunque ratificaron hace 1 o 2 años el artículo 40 que dice que la República Mexicana es una república representativa, federal, etcétera, etcétera, y laica, pese a eso la intromisión del alto clero católico es terrible e impresionante. Y lo digo porque lo he vivido, ¿sí? Como detrás de lo que opinan los diputados está lo que les está ordenando el obispo, y les tienen miedo al obispo. Esto hablo de un obispo de un estado, no quiero ver a, ¿cómo se llama? Roberto Rivera, que hay que tener arzobispo de México, hay que tener pánico, y el Papa no se diga. Y fíjate que luego a veces se encuentra uno claroscuros en esto también, porque encontramos a monjas, a sacerdotes, a obispos que se contradicen en su discurso. Te dicen un día, o les dicen a los diputados: no, el aborto es pecado, así que esto no puede dejar de ser delito. Hay que proteger la vida desde el momento en que 2 células se unen, no importa la vida de la mujer. Entonces, ya hasta la Suprema Corte se pronunció, ya del dictamen y todo, y en México se avanzó, pero ese es el discurso. Sin embargo, durante Semana Santa sale en todos los medios de comunicación el arzobispo primado de México, Roberto Rivera, mi tío, ¿verdad? Porque todos los Rivera deben ser parientes. Está diciendo que se perdone y que les da facultades a todos los sacerdotes para perdonar el pecado de aborto. Entonces, cuando dice eso, me están mandando un doble mensaje. Me están diciendo que es un pecado, pero que sí se puede perdonar. Entonces las mujeres dicen, yo me he encontrado mujeres saliendo de la iglesia y dicen: oiga, acaba de decir el padre que ya no se sirven a comulgar si traen el DIU, ¿qué va a hacer? Bueno, les digo, ya se les hace de lo más sencillo. Nosotros así como que se van a venir abajo las coberturas de planificación familiar, se va a venir, no, las mujeres generalmente resuelven más. Así me diga, pero este problema en Michoacán, me acuerdo que un jefe de obstetricia que veíamos nosotros, oiga, la planificación familiar post-aborto está muy baja, la cobertura. Es que aquí las mujeres son muy católicas. A ver, ¿cómo son muy católicas si su tasa de aborto es tan alta? Bueno, es que el aborto, pues, sucede, van, piden, se confiesan, las perdonan y ya. Pero seguir usando el método de planificación familiar es un pecado continuo, y el otro es un pecado de, no sé, de interrupción intermitente, porque a veces recurren al aborto. Ese es el problema, porque está tan penalizado en algunos lugares por algunos sacerdotes o por algunos jerarcas de algunas religiones que no quieren los métodos de planificación familiar porque es pecado, pero recurren al aborto. Entonces esto entiendo, pero no comprendo. Bueno, ya entrar al tema del aborto es muy complejo, ¿no? Ustedes saben que el aborto tiene muchos ángulos y muchas aristas. Es un problema de conciencia, de religión, es un problema de mujeres, es un problema de salud, es un problema de derechos, es un problema económico, es un problema de familia. Pero lo cierto es que mientras pretendamos dar una solución al aborto, primero pensando que
que es un pecado y que va a ser sancionada religiosamente la mujer, pues no es por ahí por donde podemos avanzar. Si ustedes recuerdan cuando se despenalizó el aborto en el Distrito Federal, se presentó esta controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia, precisamente por el ombudsman, no que tiene entonces Oberones, quien representaba los derechos humanos a nivel nacional de las mujeres, y por el Procurador de Justicia de la República. Ellos fueron los que presentaron la controversia constitucional. Creo que esto debió de haber sido suficiente para que ya nos quedara claro, porque por primera vez este tema abrió las puertas de una institución tan vetusta como la Suprema Corte, que era cerrada, que era muy mítica, como que es la Suprema Corte, desde el edificio es impactante. Y sin embargo, por primera vez la Suprema Corte abrió sus puertas de manera muy democrática y escuchó todas las opiniones, se llamó a todas las ideologías, se llamó a expertos. Quien hizo el trámite para comparecer y exponer su opinión, fue escuchado. Y creo que ahí todos los fundamentos que dieron historiadores, antropólogos, sociólogos, demógrafos, médicos en diferentes especialidades, psicólogos, abogados, toda la fundamentación desde donde quiera vérsele fue exhaustiva. El único argumento que esgrimió la parte contraria fue: Dios no lo permite, la vida la da Dios y solo Dios la quita. Todas esas argumentaciones de que si el embarazo empieza cuando el óvulo es fecundado o cuando está implantado, es decir, todas las argumentaciones científicas que se dieron fueron aplastantes, impresionantes. La argumentación por parte del procurador y de los demás fue simplemente: es vida humana, es un niño, es un bebé que no debe matarse. Este argumento es lo más, con todo respeto, lo más estúpido que puede haber. Yo recuerdo en una ocasión en un programa de radio que además que estamos en esto, no estamos a favor del aborto, se necesita ser enfermo mental para estar a favor del aborto. Nadie puede estar a favor del aborto. Estamos en contra de que se penalice a las mujeres por abortar. Y estamos de la manera más radical en contra del aborto. Yo estoy en contra del aborto, por supuesto, y siempre lo estaré. Creo que si yo pregunto a 3 años a la calle, no hay nadie que diga yo estoy a favor del aborto. Esa es una manipulación perversa de la derecha y del conservadurismo. Nadie está a favor del aborto, estamos en contra. Porque estar a favor del aborto es estar a favor de que las mujeres puedan salir lesionadas, puedan morir. Nadie puede estar a favor del aborto. Estamos en contra del aborto, pero pensamos que el aborto se evita con educación, y la derecha piensa que el aborto se evita con sanción, y el aborto tiene siglos de sanción y no se ha logrado evitar. En cambio, sí se evita cuando hay información, y creo que la despenalización en el Distrito Federal ha permitido estudiar el aborto como nunca antes se había permitido. Y hoy encontramos que muchas mujeres, por no decir la mayoría, un altísimo porcentaje de mujeres que van a solicitar el aborto salen con información y salen con un método anticonceptivo. Si no hay eso, una mujer que aborta una vez y no tiene información y no tiene métodos anticonceptivos, es una candidata a volver a abortar. Es decir, sin embargo, a pesar de todos estos argumentos, yo la verdad cuando escuchaba todo este debate que se dio, que fue interesantísimo porque fue histórico, y escuchaba todas las argumentaciones, yo decía, esto ya cambió el país. Después de que esto concluya, México no va a ser el mismo. Sin embargo, concluyó, y la respuesta, la reacción del clero, que no fue la reacción del pueblo mexicano, que no fue la reacción de las mujeres. La reacción del clero fue incluir la protección a la vida en 18 estados de la República Mexicana. Si esto fue terrible, fue cruel, fue dramático. No hay alguien que habla de piedad, alguien que habla de caridad, no la tiene para con las mujeres, porque finalmente es un problema que se vive, que viven las mujeres, y que viven las mujeres pobres, y que viven las mujeres sin recursos. Porque las mujeres que tienen dinero no tienen problemas, se hacen un muy buen aborto y hasta pueden pagar un buen psicólogo que les cure los sentimientos de culpa si es que les quedaron. Entonces, ¿dónde está la caridad cristiana para todas esas mujeres que se provocan un aborto por razones de peso? Que no me importa la razón,
Yo me opongo al aborto, pero si puedo apoyar a una mujer a que aborte, la voy a apoyar y la he apoyado y la seguiré apoyando. Pero igualmente después estaré con ella para decirle, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. ¿Y qué tengo que hacer para que no lo vuelvas a hacer? Yo no soy católica. Y esa falta de equidad de quien pretende imponer a la mujer un embarazo que no quiere, me parece lo más cruel que puede haber. Y la discusión ya se dio en la Suprema Corte, más de lo que se dijo en la Suprema Corte no podemos decir. Y si esto no fue suficiente, yo no sé qué tengamos que hacer, sobre todo las mujeres, para que esto no siga sucediendo en este país. En la que vamos a intercalar textos y música. Y yo solo quiero pedir su comprensión porque tuvimos unos minutos de ensayo, nada más. Pero se vale que canten también ustedes y nos ayuden. Bien. Bueno, esta experiencia surgió como resultado de un taller. Yo tengo el honor de presidir la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, que es una federación que agrupa organizaciones de todo el país que trabajan en distintos ámbitos de la sexología. Y uno de los eventos, el evento más importante de FEMES, es su congreso bianual que lleva a cabo en diferentes lugares del país. El año pasado lo llevó a cabo en Aguascalientes. Y bueno, yo había venido estudiando todo esto de la influencia de la canción como un fenómeno dialéctico, como las canciones se alimentan de lo social y lo regresan a lo social. Y tenía muchas ganas de hacer un taller. Y bueno, decidí que el congreso, que iba a ser precisamente en Aguascalientes, era el momento. Y presentamos un taller que le gustó bastante a la gente. A partir de entonces, en Aguascalientes lo presenté con una amiga que, como Caro, es cantante profesional y le gustó a la gente. Entonces, como que ya vamos a presentarnos ahora en este nuevo show. Y bueno, Andrea vio algo y me invitó y le dije, hombre, con muchísimo gusto, desde luego que sí. Entonces la idea es eso, como decía Caro, ir comentando canciones y que se analicen y se escuchen las canciones desde otra perspectiva. Las canciones que se cantan en México, en las diferentes regiones y estados, así como en sus diferentes ritmos, reproducen cómo se concibe y percibe, cómo se vive y se siente lo femenino y lo masculino, y cómo se han construido las relaciones entre hombres y mujeres en las diferentes épocas. A su vez, la influencia de la canción impacta en estos constructos sociales en un momento determinado. Las letras de las canciones reproducen y refuerzan las inequidades y desigualdades de género en la relación de pareja, sometimiento y dependencia frente al ejercicio del poder, y enseñan de la manera más dulce y romántica cómo el amor es mágico, todopoderoso y eterno. En las siguientes canciones el hilo conductor será el reforzamiento de la subordinación, abnegación y dependencia de las mujeres ante el ejercicio del poder y dominio de los hombres sobre ellas. Será un breve recorrido cronológico de principios del siglo XX hasta nuestros días. La conquista nos heredó el derecho de pernada. En el campo, derecho del patrón, del amo, de la hacienda, a tener antes del marido el primer contacto erótico con la recién casada. Violación institucionalizada por los poderosos y soportado por los siervos. Esta práctica, en diferente forma pero con los mismos resultados, se perpetúa hoy en no pocos hogares en donde las mujeres del servicio doméstico son obligadas por la necesidad económica a dar también servicio sexual a los varones de la familia a la que estas personas sirven. Han sido múltiples las formas de violencia sexual a las que se ha sometido a las mujeres durante siglos, como servirle al patrón quien me mandó traer anteayer. Borrachita me voy
Lo quiero mucho y él también me quiere. Borrachita me voy para la capital a servirle al patrón que me mando llamar. Anteayer yo lo quise traer, dijo que no, que si había de llorar, ¿a qué volver? Borrachita me voy para la capital a servirle al patrón que me mando llamar. Anteayer En la relación amorosa, con ternura, dulzura y otras preciosuras, en ocasiones la mujer se equipara a un objeto. Es cosificada por el amado amante. Envueltas en el ensueño y la magia del amor, ellas mismas se autocosifican, mostrándose como objetos ante su pareja y ante la sociedad. Entre broma y broma, la verdad asombra. Tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor no hay manera de surcir. como si fuera un calcetín, me pisas todo el día. En el suelo me traes arrastrada por tu amor, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir. Un calcetín, Ay, amor, un calcetín, eso fui yo para ti. un calcetín, Ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir. Un calcetín, ay, amor, un calcetín, eso fui yo para ti. un calcetín, Ay, amor, un calcetín, como si fuera un calcetín. Ay, tírame cuando esté rota, que en las cosas del amor, que en las cosas del amor no hay manera de surcir. Se me empieza a quitar el nervio. En el amor y en la relación de pareja, la mujer carga con toda la responsabilidad y sobre sus espaldas descansa lo que pase con lo uno y con la otra. Cualquier cosa que ella haga mancha irremediablemente lo nítido e impoluto del sentimiento.
La infidelidad de la mujer ha sido durante siglos sancionada en casi todos los tiempos y culturas. Es juzgada y sancionada por la pareja, la familia, la sociedad, la ley y Dios. Aunque para ser infiel se requiere de otro hombre, a este no se le sanciona igual que a la mujer. En el hombre las infidelidades no se ven, se minimizan, se justifican o se disculpan. No así a la mujer o a las mujeres con las que el hombre es infiel. Y la tomó de la mano y a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina que una traición me jugó. Llévatela a tu yerno, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Hincadita de rodillas, nomás 6 tiros le dio. Y el amigo del caballo ni por la silla volvió. No te separes de mí. Y la tomó de la mano y a sus papás la llevó. Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó. Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó. Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. Hincadita de rodillas, no más 6 tiros le dio. Y el amigo del caballo ni por la silla volvió. En la época del bolero se les cantó a las mujeres románticamente. No obstante, empiezan a vislumbrarse algunas incomodidades en la mujer, pero no hay liberación posible, porque la iglesia y la sociedad siguen considerando que la mujer solo puede amar y ser amada, moral, lícita y aceptablemente al amparo del eterno, indisoluble y sacrosanto matrimonio. Pero las mujeres, aun si nunca hubo amor o este se acabó, para las mujeres, aun si nunca hubo amor o este se acabó, las opciones son la infidelidad, como la Martina en la que lo pierden todo, o la resignación a la violación conyugal y la venganza de soportar el uso de su cuerpo
pero no la entrega de sus sentimientos. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya porque lo manda un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar no alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar no alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Por miles de siglos las mujeres han sido mercancías, monedas de cambio, objetos de transacción, como lo siguen siendo hoy día en la ignominiosa e impune trata sexual. Su invisibilidad, desprecio y violencia se ha recrudecido al ser consideradas no solo cosas, sino cosas desechables. Se usan y se tiran a la basura, como sucede en Ciudad Juárez o en el Estado de México, entre muchos otros estados del país. Tribus ancestrales iniciaban a los jóvenes varones en la vida adulta con enfrentamientos guerreros o retos y ritos de caza. Estas prácticas siglos ha quedaron en desuso. En cambio, la oferta de las mujeres púberes, cuyo reloj biológico ha empezado a marcar el tiempo para la reproducción, sigue vigente en la fiesta de los 15 años, en las que, sin darse cuenta, madres y padres no hacen otra cosa que anunciar públicamente que sus hijas ya están aptas para entrar al mercado del matrimonio, para ser ofertadas al mejor postor. La mamá lloraba emocionada diciendo a Piedad: no dirán que no fue presentada con la sociedad. Canten, canten, porque esta no la sabemos muy bien, ¿eh? Pues señor, resulta que es vergencia, 15 años cumplió, y hasta hoy, que va a cumplir los 30, se le festejó. Otra vez, estamos en todo momento. Pues señor, resulta que es vergencia, 15 años cumplió, y hasta hoy, que va a cumplir los 30, se le festejó. Pues en fin, hicieron el gran baile en casa de Noemí, porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí. Sea por Dios, que vengan chambelanes y damas de honor, Sofanor se trajo los galanes de allá de Escandón, y Leonor, que trae 15 muchachas. Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar más, puro arrímese pa' acá, de cachete y vamos a ir. El día del baile llegó, la vecindad se llenó,
Y ellos se etiquetan Guarache y Mechón. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, experiencia por Dios, pareces un querubín. Uy, qué rodillas tan prietas, échate saliva, no salgas así. Algo así. El papá Melquiades Escamilla la danza inició, se vació regando la polilla por todo el salón y después Cateto y Esperdencia siguieron el vals. Y ahí te van las damas de la mano de su chambelán. Algo así. La mamá lloraba emocionada diciendo a piedad final que no fue presentada con la sociedad. Lo mejor del barrio de Bandojos citamos aquí. Su vestido de organdí me ha costado un potosí, aunque yo se lo cosí. Tu pere maestra labor, échale sal y sabor. Ay, qué figuras tan lindas, miren a ese bruto y esta bruta que ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. Gracias. A las mujeres se nos enseña a ser bonitas, graciosas, obedientes, seriecitas y calladitas. Y si cumplimos con estas consignas, nuestro premio será que nos llegará un príncipe azul que nos desposará, amará, mantendrá, protegerá y hará felices per seclo seculorum. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. Dijo Cricri hace 60 o 70 años. Y la frase sigue vigente. Televisa se encarga de mantenerla viva todos los días en el cuento de la eterna Cenicienta, repetida una y otra vez en sus telenovelas, contribuyendo a proyectar este modelo en nuestras jovencitas que las deja indefensas y las convierte en fácil y dócil presa de la violencia de género, sexual y familiar. Un aplauso a Carla Michel que va a cantar esta canción. Desde la mañanita hasta el anochecer, un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita
quisiera saber quién es la mamá de Carla Michelle para pedírsela para próximos shows. Entonces anotharé la solicitud respectiva. Gracias. Durante siglos, desde la filosofía hasta la poesía y la ciencia, se dictaminó que las mujeres no experimentaban placer sexual ni orgasmos, a menos que fueran meretrices. Para garantizar que esto suceda, hoy por hoy, hay lugares en África y Asia en los que a las niñas se les amputa el clítoris. En México, en los años 80, el placer erótico de las mujeres fue reivindicado por Lupita D'Alessio para satisfacción de las mujeres de su generación, al escandalizar a las generaciones anteriores de la sociedad mexicana, al gritar sin vergüenza ni pudor y a todo pulmón: no siento nada al hacerlo contigo, reclamando el derecho de las mujeres al placer erótico y a la vida orgásmica que les había sido negada. Esa sí se la sabe. Quiero oír las voces a todo pulmón. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas. No me dicen nada, y es que existe otro amor que no tengo callado, callado, escondido y vibrante en mi alma, queriendo gritarlo, y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo, y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte mintiendo. Hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido, y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas, y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Es que existe otro amor que no tengo callado, callado, escondido y vibrante en mi alma, queriendo gritarlo, y no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo, y prefiero a seguirte mintiendo. Lo siento, mi amor, lo siento, lo siento, mi amor, lo siento. Es que en los años 80, Chelo Silva cantó muchas de las canciones que décadas después darían fama a Paquita la del barrio, pero entonces los medios de comunicación carecían de la difusión, fuerza e impacto que hoy tienen, y sus canciones pasaron sin pena ni gloria. Y en aquella primera mitad del siglo XX, la gran mayoría de las mujeres en México disfrutaban de su rol de amas de casa, palomas para el nido, esposas y madres sufridas, dependientes y abnegadas, ocupadas en las labores propias de su sexo y cargando la cruz que Dios les asignara. La venganza es un plato que se sirve frío,
Y Paquita, la del barrio, rebasando a Chelo Silva y a Lupita D'Alessio, pasó del reclamo a la venganza. Y como toda una dama, les dijo a los hombres: yo, tan acostumbrada a cenas tan suculentas, esa cenita contigo me supo a taco placero. Estaba con karaoke. Ya no me acuerdo cómo empieza la línea melódica, así que si alguien me recuerda, está muy bien. Pero qué estúpido fuiste, resultaste poco hombre. Mira que hablar de una dama, eso sí no tiene nombre. No debería callarme, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Yo tan mal acostumbrada a cenas tan suculentas, no me esperaba esa noche una merienda completa, algo así, ¿verdad? Y resultaste en el ruedo el peor de los toreros. Esa cenita contigo me supo a taco placero. Me estás oyendo, inútil. Me supiste a taco placero, pero insípido, sin chile y sin sal. Yo debería callarme, tal como lo hace una dama. Pero ahora van a enterarse que eres un fiasco en la cama. Yo tan mal acostumbrada a cenas tan suculentas, yo me esperaba esa noche una merienda completa. Y resultaste en el ruedo el peor de los toreros. Esa cenita contigo me supo a taco placero. Ahí nomás. Entre los grandes cambios que han irrumpido en los centros, costumbres y morales sexuales, los closets abrieron sus puertas de par en par y de ellos salieron muchas más diversidades eróticas de las que conocíamos. Otros vínculos amorosos que siempre existieron, pero que la ignorancia y el conservadurismo mantuvieron encerrados y encadenados. La diversidad sexual, genérica, erótica, más lo que se acumula en la semana, también expresa en la canción sus historias, que son de reproche, pero también de triunfo. Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel. Luego, a solas, sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene
parte importante de la lucha de las mujeres ha estado en encontrar la equidad en el amor y en la pareja. El machismo lentamente va venciendo, dando paso a hombres y mujeres con una perspectiva de vida más justa, saludable y placentera para ambas partes. Desaparecer el patriarcado milenario y el machismo va a ser tarea de muchos años más, y antes de extinguirse, seguirán haciendo víctimas de su violencia a muchas mujeres más. El amor se respetó como parte de lo más íntimo de la pareja, como cosa privada que se vivía tras la puerta de la casa. Lo que ahí pasó fue cosa de dos, solo él y ella lo supieron. Lo bueno o lo malo que sucedió, pero la violencia rebasó los límites, o tal vez la paciencia se agotó, y lo que pasó en la intimidad del dulce hogar se convirtió en cosa pública. Salieron a relucir los golpes, las injurias, las amenazas, las humillaciones, pero paralelamente también empezaron a construirse otras formas de amor y de vinculación amorosa, en donde la democracia, como siempre debió haber sido, pasó de lo político a la relación de pareja. Porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está solo. Porque el amor es cosa solo de dos, donde los dos valen lo mismo. Más que el amor de nuestro amor, amo la libertad. Esta también se la sabe. Es cosa solo de dos, porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir. No sé qué yo he de conceder y darles cuenta y razón de lo que mis actos solo dan. Es cosa solo de dos, donde los dos valen lo mismo, más que el amor de nuestro amor. Amo la libertad, es fácil de comprender. Somos los dos, no importa el resto, somos tú y yo. La libertad, nada más que agregar. Mi amor es cosa solo de dos. Todos, venga, las palmas. ¿Esta quién la cantaba? ¿El Coqui, no? No le cantaba el Coqui. ¿Cómo cantaba? Mi amor es cosa solo de dos, porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir. No sé qué yo he de conceder y darles cuenta y razón de lo que mis actos solo van a ser. Es cosa solo de dos, donde los dos valen lo mismo, más que el amor de nuestro amor. Amo la libertad, es fácil de comprender. Somos los dos, no importa el resto, somos tú y yo. La libertad, nada más que agregar. Mi amor, nosotros aquí, cosa de dos. Saludos a Houston. Gracias.
¿Ya acabamos? Ya acabamos. Bueno, pues esperemos que les haya gustado. Contrataciones a los números Como en el teatro, vamos a pedir un aplauso para nuestra artista mexicana. ¿Puedo hacer un anuncio? Invitada especial, Ahorita hablamos. Marcela, la licenciada Marcela Martínez Roaro. Dice que si voy a bailar, le digo, no, yo no bailo. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Pero yo no sé hacer el anuncio que les espero en el Teatro del Rinoceronte Enamorado. El Teatro del Rinoceronte Enamorado. Que estoy actuando en una obra de teatro que se llama Tres Crímenes, en el Teatro del Rinoceronte Enamorado, en Carlos Tovar 315, entre 20 de noviembre y el Edificio de Seguridad Pública. Viernes 8 de la noche, sábados y domingos a las 7. Cuesta 90 pesos y 50 INAPAM y estudiantes y 35 vecinos del teatro. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y ojalá que repliquen este taller y otros que su creatividad, su preparación y las necesidades cada día